Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video. Antes que nada quiero agradecerles a los nuevos suscriptores. También quiero avisarles que esta es una sección, por si llegaron por razón de otro video. Es parte de lo que vienen siendo las manualidades o tutoriales de pulseras en este caso. Además de las otras secciones que puede ser algún tema random que se da poco frecuente. Y las reacciones que es así, planeo hacerlas más seguido, en las que expreso mi opinión sobre algunos temas en la música. Y pues bueno, continuamos con este video. Acompáñenme a hacer esta pulsera. Esta pulsera estaba dudando en si hacerle un video, pero tengo que, porque pues de esto se trata. Tiene su historia y es muy corta. Yo estaba experimentando con varios nudos y salió. Y pues bueno, quiero compartírselas con una historia bastante corta y graciosa. Y bueno, tenía que ponerle un nombre, así que espero que esta pulsera y su nombre les agrade. Vamos a continuar con el material que necesitamos. Primeramente vamos a necesitar unos discos. Bueno, eso los uso para darle altura a la tabla de apoyo, porque así podemos ver el trabajo que yo estoy haciendo con claridad y sea más entendible hacer los nudos. Así que, ¿quién escucha discos en 2020? Pues yo. Hay personas que me preguntan sobre las marcas de hilos que uso, y pues no es mucha ciencia, es cola de ratón, y las marcas pues son las más populares aquí en México. Aquí las pueden ver en pantalla. Las cantidades de hilo que vamos a necesitar son 2 hilos de 1 metro con 30 centímetros. Los colores pueden ser al gusto, y como hilo central uno de 75 centímetros. Tomamos el hilo de 75 centímetros y ya saben, lo doblamos por la mitad y lo cortamos. Después de esto hacemos un nudo simple y a una distancia de 5 centímetros y medio otro nudo simple. Como pueden ver, aquí está más o menos la medida. Y ahora quemamos la orilla. Quemamos y aplastamos. Muy bien, ojo a este procedimiento. Tomamos un hilo de 130 centímetros y lo cortamos a la mitad. Bueno, en realidad esto va a ser con los 2 hilos. Esto para después unirlos y tener 2 hilos de diferente color, en este caso blanco y negro. Este procedimiento hace que la pulsera se vea más vistosa, así que se ve más genial. Bueno, en mi opinión a mí me agrada, así que lo haremos así. Observen cómo quemo las puntas para luego unirlas. Y así es como logramos un hilo solo. Ahora quemamos la punta y la orilla. Si hay un cambio de luz es por culpa de la ventana, porque pasa una nube encima del sol y eso sabotea mis videos. Like si quieren que haga un detrás de cámaras de esto, de cómo grabo los videos. Y bueno, volvemos al trabajo. Quemamos las orillas. Esto tiene un propósito. Y haciendo esto nos ayuda a hacer más fluido el trabajo. De nuevo con los otros 2 hilos. Y mismo procedimiento, quemamos las orillas de los hilos. El propósito de hacer esto es que las puntas queden rígidas y eso facilita nuestro trabajo. Esto va a fingir como si fueran agujas y esto ayuda en el tejido que vamos a hacer. Montamos nuestro hilo central en la tabla de apoyo y con ayuda de una pinza
Y así, tenso, tenso, llega la hora de la verdad. Ponemos nuestro primer hilo y el segundo justo igual al otro. Como pueden ver, de un lado y del otro los colores son iguales. Como primer nudo, iniciamos con el lado derecho, el hilo de arriba. Fíjense cómo pasa por encima y entra entre el nudo central, igual con el hilo negro, y los dos salen hacia arriba, justo así. Ahora tomamos, en este caso, primero voy a tomar el hilo negro, porque quiero que el hilo blanco tenga un poco de más presencia. Esta vez va cruzado, y dentro de esas ranuras que hicimos con los hilos, entran los hilos que están hasta abajo, así cruzados. Ok, justo así. Este es el mismo patrón, es muy fácil. Procedemos a tensar los hilos, y conforme vamos avanzando van a ver qué forma va tomando. A mí me gusta tensarlos un poco, así que por eso tardo un poquito más, pero créanme que queda muy bien. Como vieron, los hilos quedan cruzados. Hacemos el mismo procedimiento e iniciamos desde la derecha a la izquierda. Primero los hilos de arriba y luego los hilos de abajo van cruzados. Esta vez seguimos con el hilo blanco. Y desde este punto no va a haber cambios. Aquí procedemos a tensar. ¿Y vieron cómo los dos hilos, el negro y el blanco, quedan de un lado y del otro? Es porque los hilos de abajo van cruzándose. Y de nuevo del lado derecho iniciamos con los hilos de arriba y después del lado izquierdo, entrando entre el hilo central para así darles entrada a los hilos de abajo. Observen, vuelvo a tomar el hilo del lado derecho, en este caso ya es el negro, y lo cruzamos. Y lo mismo con el hilo blanco. Desde ahora todo lo van a empezar con el lado derecho. Muy bien, como la ven, este procedimiento es muy sencillo. Y conforme vamos avanzando, vean cómo va quedando, está quedando muy bien. Y aquí es cuando les digo que me sigan en mis redes sociales, se suscriban a este canal para más videos así. Y también escucho peticiones. Miren cómo va quedando. Al principio parece que no tiene forma, pero conforme van avanzando, wow. Hacer de cuenta que ya acabamos, ¿verdad? El milagro de la edición. Hacemos nuestro último nudo. Y para cerrar nuestra pulsera hacemos 2 nudos planos,
justo así. Muy bien, este es el primer nudo plano. Vamos por el segundo. Y estos son los nudos más fáciles, de hecho hay pulseras así con puro nudo plano. Desmontamos nuestra pulsera de la tabla de apoyo. Miren cómo se ve. Vamos a cortar los sobrantes y quemamos y aplastamos, ya saben, esos 4 lados que sobran. El resto ya lo saben. Bueno, los que ven mis videos, hacemos un nudo simple y después otro nudo simple con una distancia de 5 centímetros y medio entre nudo y nudo. Ok, de nuevo cortamos el sobrante y aplastamos. Bueno, también quemamos obviamente. Bueno, ya teniendo nuestra pulsera lista, la ponemos en posición y hacemos un nudo franciscano. Este nudo es facilísimo, aunque requiere un poco de tensión para que nuestra pulsera adquiera resistencia y no se suelte. Yo la prefiero hacer así porque si hago un nudo más sencillo, puede incluso este nudo soltarse y la pulsera pueden llegar a perderla, así que no queremos eso. Queremos que la pulsera te dure mucho. Y pues observen, yo uso una pinza. Ya teniendo la tensión adecuada, cortamos el sobrante, quemamos y aplastamos. Después de esto yo quemo un poco más y vuelvo a aplastar para que los nudos sellen y lo quemado del plástico se mezcle bien. Y voilà, esta es nuestra pulsera. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? Esta pulsera se ha vuelto ahora una de mis favoritas. Y no porque yo la hice. Bueno, sí, tal vez. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Se suscriban, regálenme un like. ¿Y qué opinen de esta pulsera? Díganme qué opinan. Ya saben que es el perfecto regalo para la chica que no te ama. Y regalándole esta pulsera no te va a amar. Pero la intención es lo que cuenta. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Y bye bye.